Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar. Espero que me estéis escuchando bien. Mi nombre es Chesco Vilches. Yo soy el profesor de este webinar y del curso que ahora os explicaré un poco cómo funciona sobre gestión de almacenes en tiempos de cambio, que es el título de este webinar y sobre el que vamos a tratar en la siguiente hora, y también os hablaré un poco del curso posteriormente, como os decía. Aquí tenéis la información sobre este curso, el programa de especialización en gestión integral de almacenes, que empezará hacia el mes de marzo del año próximo. Estamos acabando de definir fechas, pero será sobre el final del mes de marzo del año próximo. Son 10 semanas, con lo cual contamos que acabará aproximadamente antes de San Juan, antes del 13 de junio. Tenéis aquí el programa. Advanced Business School hace cursos especializados para determinadas funciones dentro de la empresa. En este caso es un programa de gestión integral de almacenes, pero tenemos otros como gestión de la producción o otros que pueden ser interesantes como de calidad. Si escaneáis este QR tendréis más información y acceso a este programa sobre esta formación. Y además, en paralelo también podéis tener acceso a otros másters y posgrados, como este que tenéis aquí sobre gestión avanzada de plantas industriales. Este ya es un curso de 10 meses que tiene diferentes certificaciones, como podéis intuir un poco aquí debajo, diferentes certificaciones a nivel internacional que os pueden ser útiles en la gestión del día a día. Así que sin más, vamos a empezar el webinar sobre gestión de almacenes y espero que os sea interesante. Tenéis acceso al chat. En el chat podéis poner cualquier comentario, cualquier pregunta que tengáis. Y en el último cuarto de hora final abriremos una ronda de ruegos y preguntas para cualquier consulta que queráis hacer. Pero insisto, durante el webinar, si tenéis algún comentario o pregunta, si lo ponéis en el chat, pues con gusto os las contestaré. Así que vamos a empezar. Pongo a este señor aquí en actitud un poco inquisitiva porque probablemente el almacén sea una de las áreas donde confluyen todas las ineficiencias de toda la organización, desde faltas de materiales por faltas de compras o de aprovisionamiento, defectos que pueden venir desde el proveedor o volver desde un taller si tu almacén está ligado a un proceso productivo, o defectos en cuanto a las cantidades o los inventarios si es un almacén de distribución con retornos del cliente. Y también puede ser que en el lado contrario a esta falta de inventarios también podamos tener excesos de inventarios. Un poco más adelante en este webinar vamos a poder calcular si tenemos suficiente inventario o si nos sobra inventario, y también cuál es el nivel de ubicaciones o de estanterías que necesitaríamos para el inventario que tenemos. Esta es una pregunta bastante típica cuando hacemos formaciones o consultoría, porque también hacemos gestión de consultoría para clientes en concreto en company. Una de las preguntas que aparece es: ¿mi almacén es suficientemente grande o me falta espacio y cuánto espacio me falta? O por otro lado, ¿qué podría hacer para poder trabajar con el espacio que actualmente tengo, pero trabajando de otra forma para que no me falte espacio, para que no tenga que tener palets o cajas en los pasillos o delante de las ubicaciones? Estas son preguntas bastante típicas que aparecen cuando estamos hablando de hacer consultoría en un almacén. Durante este webinar vamos a dar pistas de cómo poderlo hacer, al menos que tengas las herramientas para poder calcularlo, sea para saber qué cantidad de ubicaciones necesitas en tu almacén, o por otro lado, qué tendría que hacer para, con las ubicaciones que tengo, si no es que no las puedo ampliar, qué necesitaría hacer para que no me faltaran ubicaciones. ¿Okay? Entonces, esto van a ser algunas de las preguntas típicas, creo. Si tienes alguna otra, puedes ponerla en el chat y veremos si las podemos también responder durante este webinar. Pero estas dos probablemente son de las más comunes, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que no me falte material? ¿O cuántas ubicaciones me faltarían? ¿O qué tendría que hacer para poder trabajar de otra manera con las ubicaciones actuales que tengo y de qué manera tendría que trabajar, ¿no? Bien. Como decía, el almacén probablemente es el sitio donde se acumulan todas las ineficiencias de la empresa, y esto se puede ver claramente en este gráfico, ¿no? Esto podría ser un gráfico, lo que llamamos un MRP,
Un MRP es un sistema de cálculo de necesidades que está integrado dentro de lo que se llama un ERP. Para los que tengáis un ERP tipo Sage o SAP o Navision o 365, son sistemas integrados que lo que hacen es recoger en algún sitio toda la grabación de pedidos, incluso todas las previsiones de venta que pueda tener, y todo esto va ligado con un plan de entregas, es decir, todos estos pedidos tienen que tener una fecha de entrega. A veces nos encontramos en las consultorías que existen pedidos, existen previsiones, pero el plan de entregas es una cosa un poco fluida, no tiene mucha fiabilidad. Esto puede ser un primer problema para el almacén y también para las compras, evidentemente, que los pedidos y las previsiones no tengan una fecha de entrega correcta, ¿no? Es decir, los pedidos o las previsiones van a tener una referencia, van a tener una cantidad, pero es importante que tengan una fecha de entrega también. Estos 3 datos tienen que estar en nuestra cartera de pedidos y de previsiones, incluida la fecha. Y esta fecha tiene que ser fiable. Si la fecha no es fiable, podemos tener problemas de stock, ¿vale? A partir de aquí, la otra cosa que necesitamos en nuestro ERP o nuestro sistema, bases de datos que tengamos, es una lista de materiales para cada uno de los productos acabados que tengamos que vender a nuestros clientes. Si tu almacén es de distribución, probablemente el producto que vendo es directamente el producto que voy a comprar y almacenar, con lo cual no necesito lista de materiales. Pero si tu empresa hace transformación, el producto acabado estará ligado con una serie de productos o materias primas que hay que comprar. Y estas materias primas o componentes que hay que comprar, compras debe conocerlos para poder, a través de los pedidos de productos acabados y de los inventarios de materias primas y de esta lista de materiales que tenemos aquí, ¿vale? Supongamos que sí tenemos lista de materiales, pues necesitaría poder, con los inventarios y la lista de materiales de los productos acabados, decidir qué necesitamos comprar. Y esto es algo que normalmente se hace compras o aprovisionamientos. Evidentemente, para poder hacer esto bien, necesito un plan de entregas fiables con referencia, cantidad y fecha y unos inventarios fiables. Y aquí aparece el otro problema que nos ocurre a veces con los inventarios. Si los inventarios de materias primas no son fiables, y suele ser debido a que tenemos demasiado stock o que no está bien ubicado o que hay idas y venidas de materias primas con la fábrica o con los proveedores que pueden hacer que los inventarios no sean correctos, aquí puedo tener un problema en el cálculo de necesidades. ¿Por qué? Lo podemos ver aquí, ¿no? En este listado que tenemos aquí. Las ventas es una necesidad. Las previsiones de ventas es otra necesidad también. A veces tenemos empresas donde no hay previsiones de ventas. Puede ser, ¿no? Tener previsiones de ventas no necesariamente es bueno. Es posible que tener previsiones de ventas, si no están actualizadas o son demasiado optimistas, pueda provocar un total de necesidades demasiado grande. En cualquier caso, con las ventas y las previsiones, si las tienes a través de la lista de materiales, esto, comparado con los inventarios que tengamos, nos va a dar un cálculo de necesidades. Pero es importante que los inventarios sean fiables, porque si mis ventas a través de la lista de materiales requieren unas ciertas componentes y los inventarios no son fiables, el cálculo de necesidades no va a ser fiable. Por tanto, es muy importante que tengamos un inventario fiable. Después hablaremos de cosas que se pueden hacer para que nuestro inventario sea fiable, ¿okay? Este cálculo de necesidades va a crear unos pedidos de compra y estos pedidos de compra son los que van a entrar en nuestro almacén, ¿vale? Como digo aquí abajo, el plano oculto, esto aparece con cierta frecuencia, ¿no? Y es que con este cálculo de necesidades de compras vamos a tener los materiales disponibles. A través del pedido de compras tendremos la disponibilidad de materiales y con todo esto ya se podrán hacer las órdenes de fabricación si tu empresa fabrica. ¿Qué quiero decir con el plano oculto? Pues el plano oculto significa que si quien hace los pedidos, que es normalmente ventas, tiene un plan de entregas que no es del todo fiable, o quien hace los pedidos de compra a través del cálculo de necesidades, tiene un plan de entregas
diferente porque su objetivo está ligado con plazos de entrega de proveedor, algunas cosas que vengan de China o de otro sitio, con cantidades máximas y mínimas, con proveedores que tengan plazos de entrega que no estén de acuerdo con el plan de entregas del cliente. Y por otro lado, si la fábrica tiene un plan de fabricación que no respeta los plazos de entrega, sino que acumula a través de lotes óptimos para evitarse cambios de máquinas o para evitarse limpiezas o otras cosas, es posible que los planes de entrega de pedidos, los planes de entrega de compras y los planes de entrega de fabricación no obedezcan a la misma fecha. Y eso es cuando aparecen estos planes ocultos o planes de entrega diferenciados entre ventas, compras y fabricación que pueden provocar, como decíamos antes, excesos de stock, faltas de stock o stocks que no sean demasiado fiables. Entonces, en ese sentido, una primera verificación que hacemos es comprobar que todos trabajamos con el mismo plan de entregas y que tanto ventas como compras como fabricación respetan ese plan de entregas y trabajan con los grados de libertad que el plan de entregas de los pedidos nos permite tener. ¿Okay? Tan malo o tan perjudicial puede ser tener cantidades mínimas de compra, minimum order quantity, muy grandes en compra, como tener minimum order quantity o cantidades de fabricación muy grandes en fábrica. Esto tiene una analogía bastante fácil, dijéramos, en la circulación, ¿no? Si nosotros trabajamos o si tenemos en nuestra autopista de órdenes de fabricación y órdenes de compra bloques de compra o de fabricación, vamos a decir, por ejemplo, en fabricación relativamente pequeños, tenemos flexibilidad para poder adoptar otras órdenes de fabricación o otras órdenes de compra. Pero si de pronto convertimos estas órdenes de fabricación en pedidos mucho más grandes, porque las cantidades mínimas de la venta son solamente esto, pero lo incrementamos por razones de coste o de eficiencia, de fábrica o de compras, de pronto nuestros inventarios y nuestros stocks se van a hacer mucho más grandes. ¿Vale? Tanto desde el punto de vista de fábrica, esto consume capacidad extra que no es para el cliente, aunque pudiera serlo para más adelante, como desde el punto de vista de compras, esto consume espacio de ubicaciones que no se va a consumir enseguida, con lo cual los dientes de sierra de tu almacén pueden ser muy altos y muy largos. Y esto puede ser un problema también para el almacén y para la capacidad del almacén. Entonces, resumiendo esto, una cosa importante es hay que tener un mismo plan de entrega para todo el mundo y todos debemos de seguir desde ventas, compras y fabricación el mismo plan de entrega. Y segundo, atención con las mayoraciones que pueda haber en cantidades mínimas de compra o en cantidades mínimas de fabricación, porque pueden crear incrementos de necesidades de ubicaciones más allá de las ubicaciones que se necesitarían para cumplir con estos pedidos a medida que se van fabricando o a medida que se van comprando. Entonces, esto puede ser bueno individualmente para un departamento, pero puede ser muy malo para la empresa si esto provoca excesos de stocks y dientes de sierra muy grandes. El siguiente tema importante es que si consideramos las faltas, defectos o excesos de inventario como un problema, una cosa a tener en cuenta es no confundir el problema con los efectos del problema. Es decir, las faltas o excesos de inventario pueden provocar obsoletos, pueden provocar pasillos ocupados, puede provocar plazos de entrega más largos o errores de inventario. Pero eso son efectos de nuestro problema. Nuestro problema de verdad es el exceso de inventario o las faltas. Y estos excesos o faltas, como decía antes, puede ir ligado, pues si tenemos fábrica, a falta de polivalencia de las personas, que provoca que no se pueda cumplimentar un pedido a tiempo. Puede ir ligado a que en la gestión de ubicaciones tengamos errores en la gestión de ubicaciones porque no hay sistemas Pocayo, que ahora lo explicaré, si alguien no lo conoce, que haga que las ubicaciones ponga un material donde no toca y pierda, entre comillas, materiales en el almacén, cuando realmente están, pero no los tengo bien ubicados. Un sistema Pocayo, que después os explicaré un poco, es un sistema que me permite ubicar y que mi sistema de ubicaciones me pida confirmación de si he ubicado correctamente. ¿Vale?
no tener ubicaciones, no tenerlas numeradas, ¿vale? O no tener una política de stock de acuerdo con los pedidos, o no tener ubicaciones por tipo de ubicación. Podríamos hablar ahora de en el almacén en función del tipo de material que tengan los tipos de ubicaciones que son más convenientes, si por pallets o por picking o por Kanban, ¿vale? Diferentes tipos de ubicaciones, o que el consumo del almacén no sea igual a la compra y que haya grandes variaciones entre la compra y el consumo. En general, cuando pongo aquí Poka-Yoke, nos referimos a sistemas antifallo. En las entradas de materia prima o en las salidas de producto acabado existen procedimientos antifallo que aseguran que no dependa del operador de mantenimiento que se ubique bien o que se prepare bien un albarán. Estos son sistemas relativamente baratos, quizás estamos hablando de entre 5 y 10.000 euros, para ponerlos en marcha en un almacén, y esto evita todos los errores de ubicación si hacemos las ubicaciones manualmente o incluso si no tenemos ubicaciones en el almacén. Es muy importante tener ubicaciones para poder poner en marcha estos sistemas Poka-Yoke. También el layout del almacén, que hablaremos un poco sobre eso, ¿vale? Es muy importante para poder trabajar lo menos posible y pasearnos o tener que movernos lo menos posible por el almacén. Una buena gestión del almacén va muy ligada con lo que llamamos un ABC, un análisis ABC de nuestros inventarios. ¿Qué significa esto del ABC? Si no lo conoces, es una forma bastante fácil de entender si están comprando bien y si tengo bien distribuido el material por mi almacén. Un ABC lo tenemos que hacer primero de materias primas por separado, otro ABC de semielaborados y después otro ABC de producto acabado. ¿Cómo se hace un ABC? Un ABC se hace aplicando la ley de Pareto. La ley de Pareto dice que normalmente el 20% de las referencias, por ejemplo, de producto acabado, son las responsables del 80% de las ventas. Que el otro 30% de las referencias de producto acabado son responsables del 15% de las ventas y que normalmente el otro 50% de las referencias es responsable de solamente un 5% de las ventas. ¿Vale? Esto es lo que tenéis aquí. ¿Vale? En un análisis que hicimos en concreto en un almacén, esto es un caso real. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este caso? Listamos todos los productos que se vendían en este almacén. Vimos cuál era la venta anual en el 2024. Esto lo podemos hacer por un periodo de tiempo el que creas que sea más representativo. Los últimos 3 meses, los últimos 6 meses, lo que quieras. ¿Vale? Y hacemos el listado y lo ordenamos de lo que más se ha vendido a lo que menos se ha vendido. ¿Okay? Aquí no está el listado completo, pero imagínate que tuvieras el listado completo. De lo que se ha vendido en este periodo, en unidades, de lo que más se ha vendido a que menos se ha vendido. Si tus productos tienen unidades de medidas diferentes y vendes cosas por cajas o por unidades o por metros o por rollos, en vez de ponerlo en unidades aquí, como las unidades son diferentes cada vez, lo podrías hacer en euros directamente, que esto es una medida común para todos. Organizado por medidas, si lo que vendes son unidades por caja, por ejemplo, pues aquí pondríamos todas las ventas por caja y lo ordenaríamos de mayor a menor, o por unidades, por lo que tú quieras, de mayor a menor. Esto nos permitiría hacer un ABC. ¿Cómo se hace el ABC? Se hace haciendo un cálculo de lo que supone este porcentaje, lo que supone esta cantidad respecto a la suma total. ¿Okay? Esta cantidad respecto a la suma total, ¿qué porcentaje es? Y hacer un valor acumulativo de este porcentaje a medida que voy bajando. De manera que, mientras que el valor acumulativo de esta cantidad, o de esta más esta, o de esta más esta más esta, o así en adelante, a medida que el valor acumulativo sobre el total vaya acercándose al 80%, todos estos productos serán As. Cuando el valor acumulativo de suma a medida que voy bajando de esta columna sobre el total sobrepase el 80%, los llamaré Bs. Y cuando sobrepase el 95%, los llamaré Cs. ¿Okay? Con lo cual, esto me permitirá contar cuántas referencias tengo As, cuántas Bs y cuántas Cs. En este caso que tenéis aquí,
yo tenía un total de 289 referencias, o sea, esta lista tenía 289 filas y le he puesto a las 48 primeras. Significa que estas 48 primeras, el total de sus ventas de las 48 primeras sobre el total de todas las ventas ha supuesto el 80%. ¿Vale? Entonces, lo mismo con las 79 siguientes y lo mismo con las 168 siguientes. Y el punto de corte es este, ¿eh? Es 80%, 95% y evidentemente 100%. Entonces, una vez que hemos hecho esto, podemos contar cuántas referencias tengo y lo que veo es que el 17% de las referencias suponen el 90% de las ventas, en este caso sería el 59%, el siguiente 27% es un 19% y el siguiente 56% es un 23% de las ventas. Lo cual esto confirma el Pareto aproximadamente que con estas referencias tengo esta cantidad de ventas en total. Ventas / movimientos en mi almacén. ¿Okay? Esto también confirma la cantidad de movimientos que tengo en el almacén. ¿Esto qué significa? Que estas 48 referencias las debería tener muy cerca, si esto es nuestro almacén, ¿vale? Y la entrada del almacén, imaginemos que estuviera aquí, pues esto confirma que estas 48 referencias las debería tener cerca de la entrada del almacén, en esta zona de aquí. ¿Vale? Estas 48 referencias van a tener una cantidad de inventario, pero lo debería de colocar muy cerca de la entrada. El siguiente 27% lo colocaría en la siguiente zona, en las Bs aquí. Estos serían As, estos Bs y estos Cs. ¿Ok? Lo siguiente que tengo que ver es cuál es la rotación de cada una de las referencias. ¿Okay? Para ver la rotación, lo que tengo que ver es cuál es el stock actualmente que tengo, cuál es el stock actualmente que tengo, estaría aquí, y cuál es el consumo total que tengo en el año. Este consumo que tengo en todo el año, si lo divido por el stock que tengo actualmente, me dará la cobertura que tengo actualmente. Es decir, este 3.677, si yo lo convierto en días de cobertura, pues debería de hacer la cobertura, la tenemos por aquí, ¿vale? Para calcular la cobertura, tomaría el total del stock, lo dividiría por el consumo medio que tengo en un día, que serían estos 3.677 multiplicado por 220 días de trabajo que tengo, pues esto me daría estos 92 días. En este caso, pues los 949 dividido entre 3.677 por 220 me daría 92,91 días. Esto sería la cobertura. Esto me dice cuántos días de stock tengo con este stock para cubrir el total de la demanda de todo el año día a día. ¿Vale? Normalmente, y estos son valores aproximativos, esto lo he hecho por días, pero si en vez de por 220 días multiplico por 11 meses, ¿vale? lo tendría en meses. Aquí tienes las coberturas normalmente que sería bueno tener en función de si es un producto A, B o C. ¿Qué significa esto? Un producto A conviene que rote mucho, que entre y salga muy rápido, porque aquí tengo el 80% de las ventas y conviene que en mi almacén entre y salga el producto muy rápidamente. La buena noticia es que tengo que ser eficiente en esto solamente en 48 referencias, con lo cual aquí es relativamente fácil poder ser eficiente. ¿Okay? Entonces, aquí es donde tienes que trabajar con compras, en que esta parte rote lo más rápidamente posible. Aquí es donde si compras, hace pedidos muy grandes o con lotes muy grandes, pueda impactar más en la capacidad del almacén. Mientras que los productos C, que son muchos, aquí compra si quiere o planificación, sí que podría tener una cobertura un poco más grande, porque también es más difícil adivinar lo que voy a necesitar. Son productos que tienen una necesidad más puntual
Y aquí probablemente sí que vale la pena tener un poco más de stock. ¿Vale? Pero la buena noticia es que aunque son muchos productos, su consumo, su rotación, perdón, su consumo, eso es relativamente pequeño, con lo cual ocupará poco espacio y lo tendré además lejos de mi entrada y salida del almacén. Y el B es una cosa intermedia. Este análisis te puede servir además, aquí lo tienes un poco más en detalle, aquí tenemos el cálculo, cómo hacer el cálculo en cobertura en meses, como hemos dicho antes, ¿vale? Unidades de stock dividido por la venta mensual, ¿vale? Aquí tienes todas las fórmulas para poderlo hacer. Y esto mismo te puede servir para ver si tu almacén es suficientemente grande. ¿Cómo lo haríamos esto para saber si es suficientemente grande? Voy a ir un poco rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero es un cálculo bastante simple de hacer. ¿Vale? Calculamos cuántas ubicaciones ocupamos cada día. Esto lo sabremos viendo las descargas diarias. Cuántas pallets me entran cada día o cuántas ubicaciones lleno cada día en tus diferentes espacios. ¿Vale? Esto es un dato. ¿Vale? Supongamos que en mi almacén entran 2 camiones cada día, 2 camiones por 34 pallets, son 68 pallets cada día. ¿Vale? Imaginemos, esto es la entrada diaria de producto. Y por otro lado, con la tabla que tenía antes, voy multiplicando el stock de cada producto por su cobertura. ¿Vale? La cobertura que cada uno tenía, ese 92,3 de cada uno. ¿Vale? El stock de cada producto multiplicado por su cobertura y divido por el total del stock de todos los productos. Como ves, esto lo que te da es una cobertura media. Esto dará unos días medios ponderados por el stock de cada producto. ¿Vale? Si tengo mucho stock de un producto con mucha cobertura, pues esto, sumándole el siguiente stock por la siguiente cobertura y el siguiente stock por la siguiente cobertura, los que tengan más stocks harán pesar más su cobertura en días sobre el resto. ¿Vale? Imaginemos que esto en total, en ponderado, cuando lo hagas con todos los stocks y todas sus coberturas, te da una media de 34 días. ¿Vale? Significa que de media los productos están su stock corresponde a 34 días de producción, de consumo. ¿Okay? Si multiplicas estos dos números, que es lo que intento hacer aquí, ¿vale? Ubicaciones por día multiplicada por la cobertura media, ¿vale? Esto te daría, pues 68 pallets por 34 días, daría el total de pallets o de ubicaciones que necesitaría en mi almacén. ¿Vale? Lo voy a hacer ahora sí un momento en vivo y en directo, ¿vale? Si haces 68 multiplicado por 34, esto nos da 2.312 ubicaciones. ¿Necesito 2.312? No. Necesito como mínimo, y esto normalmente lo dividimos por un 80%, o si quieres lo multiplicas por un 20% más. Si lo divido por 0,8, esto me da 2.900 ubicaciones prácticamente, 2.890 ubicaciones. ¿Por qué necesito incrementarlo en un 20%? Porque sabes perfectamente que un almacén no es siempre regular. No siempre me van a entrar 68 pallets, no siempre voy a tener una cobertura media de 34, porque puedo tener diferentes estacionalidades, con lo cual las ubicaciones que necesito realmente son 2.900. Y si no tengo 2.900, ¿qué hago? Pues si no tengo 2.900, tengo que trabajar en mi ABC y en comprobar si el ABC de productos está cumpliendo con esta rotación o con esta cobertura, y en donde no se cumpla, hablar con compras para que se cumpla. ¿Vale? Reducir las cantidades mínimas, incrementar la frecuencia de compra, hacer que fábrica también produzca en cantidades más de acuerdo con la cantidad que se va a vender, no producir contra stock. Todo esto son medidas que permiten reducir la cobertura de producto acabado o de semielaborados o de materia prima. Con lo cual, lo que haré será bajar este número y todo, y que la entrada de productos sea siempre la misma, o la entrada media de productos sean siempre la misma. Si bajo este número de días de cobertura, esto por esto, siendo este número más pequeño, hará que este número sea más pequeño y se acercará más al valor que necesito. ¿Vale? Ya sé que esto que digo es más fácil de decir que de hacer, pero realmente la forma de conseguirlo es
considerando una entrada media de productos en un periodo suficientemente grande, esto lo puedes saber, cuál es la entrada media de palets que tienes en el almacén, donde tienes posibilidad para poder reducir el inventario del almacén es en los días de cobertura. Y los días de cobertura depende de cómo se compra, en función de si es un producto A, B o C, y cómo se fabrica en función de si es un producto de venta A, B o C. ¿Vale? Es decir, el ABC, como decía antes, sirve tanto para producto acabado como para materia prima. Se tiene que hacer por separado, pero es importante identificar claramente qué producto es A, B o C en tu almacén de materia prima y que se compre y se haga una gestión de cobertura adecuada, y lo mismo para el producto acabado. ¿Ok? Sé que estoy yendo un poco rápido, pero me gustaría dejaros tiempo al final para cualquier pregunta o cualquier consulta que quieras hacer. ¿Vale? Esto lo tendrás como soporte de este webinar, y con esto podrás, buscando este dato y buscando este dato medio de cobertura, podrás calcular la cantidad de ubicaciones que necesita tu almacén. ¿Vale? Y repito una vez más, o incrementas a estas ubicaciones o reduces la cobertura. Solamente tenemos estas dos herramientas. ¿Okay? Otra cosa interesante, y cuando haces el ABC y acabas decidiendo dónde pones los productos A's, dónde los B's y dónde los C's, pues como hemos dicho antes, si coloco los A's aquí, los B's aquí y los C's aquí, cuando hago un diagrama de espagueti en el almacén, y un diagrama de espagueti consiste en seguir a una persona en el almacén mientras ubica o mientras prepara un albarán, como quieras, mientras hace una entrada o mientras hace una salida. Imaginemos que la entrada del almacén y la salida estén aquí. Aquí tendría 3 diagramas de espagueti. Uno de la persona que ha preparado un pedido verde, otro de la persona que preparó el pedido azul, y otro que ubicó, por ejemplo, el material de una entrada rojo. A veces encontramos que los almacenes no están organizados por ubicaciones A, B o C, sino que están organizados por tipo de producto, o por proveedor, o por, no sé, o por familia de productos. La lógica del almacén no está pensada en frecuencia de utilización del producto, que sería el tema de A, B o C, sino que está por otro tipo de organización que muchas veces, dijéramos, evita tener ubicaciones y permite que tengamos un mapa mental del almacén. Eso está bien si no tenemos ubicaciones y no las tenemos registradas, pero es un problema para los movimientos. Entonces, es conveniente, si el almacén ya tiene un cierto tamaño y estos desplazamientos son grandes, pasar de unas ubicaciones por familias o por proveedores a una ubicación por ABC. Esto permite que estas distancias sean más pequeñas, porque ya hemos dicho que el 20% de los productos son el 80% de mis movimientos. Con lo cual, si los productos A los tengo cerca de la entrada y salida, el 80% del tiempo estaré dentro de la entrada y salida, que será un desplazamiento pequeño. Si los productos A están organizados por familias de proveedores y están por todo el almacén, es probable que mi espagueti, mi recorrido por el almacén sin levantar el boli del papel cuando acompaño a una persona, se parezca más a lo rojo o a lo azul. Este rojo o este azul es signo de un almacén que no está organizado por ABC, sino que las ubicaciones están organizadas por familias o por proveedores. ¿Sí? Con lo cual, el análisis ABC que hemos dicho antes lo podemos acabar de validar si conseguimos que nuestro espagueti, en vez de ser rojo o azul, se convierta en verde. ¿Vale? Esto diría que hemos hecho una buena ubicación o una buena distribución de ubicaciones ABC en nuestro almacén. ¿Okay? Por otro lado, aquí he hablado sobre todo de materiales y de ubicaciones, pero no nos olvidemos también de la matriz de polivalencia. La explico brevemente, pero también es importante para las personas del almacén. Una matriz de polivalencia se hace colocando todas las funciones que tenga en mi almacén, por ejemplo, entrada de producto, salida de producto, inventario, picking, no sé, todas las tareas diferentes que tengas en tu almacén,
y todas las personas que tienes en el almacén. ¿Okay? Normalmente, en esta unión de personas y de tareas, encontraremos una celda, una ubicación. Las polivalencias las hacemos normalmente con 4 niveles, 4, 3, 2 y 1. Un nivel 3 significa que la persona es capaz de hacer esta tarea en calidad y en tiempo adecuados. Es decir, una persona que sabe trabajar correctamente. Esto sería un nivel 3. Por lo tanto, Álvaro, que sabe hacer esta tarea a nivel 3, significa que la hace en calidad y en tiempo adecuadamente. En calidad en el almacén, ¿qué significa? No se equivoca de ubicaciones, toma el material correcto, sabe utilizar la pistola correctamente y lo hace en el tiempo adecuado. ¿Okay? Una persona que está aprendiendo tiene un nivel 1. No lo hace ni en calidad ni en tiempo adecuado. Necesita supervisión para ambas cosas. Está aprendiendo. ¿Vale? Una persona en nivel 2 ya ha aprendido a hacerlo en calidad, pero no lo hace todavía en el tiempo adecuado. Necesita práctica. Y una persona a nivel 4 no solamente lo hace en calidad, no solamente lo hace en tiempo, sino que además sabe enseñar a otras personas. Es nuestro motor para los números 1. ¿Vale? E incluso sabe hacer mejora continua. Sabe proponer cosas en el almacén para poderlo hacer mejor. ¿Okay? Eso sería un nivel 4. Entonces, fíjate que esta distribución de niveles 1, 2, 3 y 4 no es específica para ninguna tarea. Es decir, lo puedes caracterizar para cualquier persona y para cualquier tarea. Si haces esto para tu matriz de polivalencia en una hoja de Excel, le puedes pedir a la hoja de Excel que te cuente en horizontal y te cuente en vertical. Incluso que esta fila de aquí la asigne en colores, en formato condicional, esto es algo que si conoces Excel lo verás fácil, y que te ponga formato condicional rojo los valores más bajos y verde los valores más altos. Con lo cual, aquí yo puedo detectar claramente que tengo dos procesos en los que solamente una persona lo conoce y, por ejemplo, una persona... bueno, esto está mal, aquí tengo un error, esto debería ser un 2 porque tengo 1 y 2, ¿vale? Pero, pues, perdonad porque aquí está todo mal. Esto es 2, esto es 3, correcto, esto es 4, este no, este es 1, 2, 3, 4, 5, esto debería ser un 5, perdón. Esto es un 3, está bien, y esto es un 2. Pero viendo esto, yo vería que la persona que menos puestos conoce es la que tiene el número 2 aquí. Con lo cual, Rubén, que tenéis aquí, está en el número 2. Si aquí hay un proceso que solamente lo conoce una persona, pues está claro que este proceso, Rubén sería un buen candidato para enseñárselo, porque él no lo conoce y además es la persona que menos procesos conoce. Lo mismo pasa para este proceso, que solamente lo conoce una persona. ¿A quién se lo enseñaría? Pues mira, Rubén es un buen candidato, pero si ya va a aprender este proceso, pues aquí tengo una persona que solamente conoce 2 procesos, pues este sería un buen candidato, y si no, este ya lo conoce porque ya tiene el 3, el siguiente sería este. Con lo cual, veis que esto es relativamente evidente dónde tengo que enseñar a alguien y a quién podría enseñar. Pues este proceso se lo tengo que enseñar a alguien y Rubén sería un buen candidato, y este proceso de aquí se lo tengo que enseñar a alguien y Álvaro o Luis serían buenos candidatos para ponerle un 1 aquí y empezarla a enseñar. ¿Vale? Entonces aquí a 1 lo que sería una verificación de que mi proceso ABC está bien implementado y por otro lado una matriz de polivalencia en función del entrenamiento de las personas de mi almacén. ¿Okay? Otra cosa interesante que es para tu almacén cuando tengas que hacer un picking es esta fórmula para calcular pickings. Este cálculo de picking está basado primero en el consumo diario. Este consumo diario lo tienes en el ABC. Cuando hemos visto el consumo anual, lo puedo convertir en un consumo diario. Esto es la Q. ¿Cuál es el consumo diario de un determinado producto? LT es el lead time, es cuánto tiempo transcurre entre un relleno del picking y el siguiente relleno. ¿Vale? Si quieres hacer relleno cada 3 días, pues imaginemos que tenemos un producto que en mi ABC he visto que consumo, por ejemplo, 35 unidades por día, pero yo quiero rellenar el picking cada 3 días. Bueno, pues aquí tengo un 3.
Si este producto resulta que tiene una cierta variabilidad, me puedo poner un coeficiente de seguridad. Por ejemplo, imagínate que le pongo un coeficiente de seguridad del 30%, ¿vale? Porque hay variabilidad, hay estacionalidad y me quiero cubrir un poco con un 30%. Y finalmente, la Q es la cantidad de piezas, de estas piezas que hay en cada caja. Imagínate que esto fuera un producto que fueran 5 en cada caja, pues la Q sería 5. En este caso, haría 35 por 3, serían casi un poquito más de 100, ¿no? 35 por 3 serían 105, por 1,3 serían 136, ¿vale? La parte de arriba sería 136, y abajo tendría un 5, con lo cual dividido entre 5 significa que mi picking tendría que tener 27,3 cajas, o sea, 28 cajas. Eso sería el picking que yo haría. Tendría un total de 28 cajas en esta zona y cada 3 días iría a ver si las 28 cajas están y si no están las rellenaría hasta 28. Ese sería mi picking o Kanban para este almacén, ¿vale? Y esto solamente depende de 3 cosas. ¿Cuál es el consumo diario? ¿Cada cuántos días quiero ir? Y cuántas piezas van en una caja. Si yo voy a mirar aquí en mi Kanban y tengo 28 cajas, es el máximo, y lo tengo que mantener a 28. Si yo voy un día y en vez de 28 hay 25, pues pongo 3 y lo vuelvo a 28. Si al día siguiente hay 20, pues pongo 8 y lo vuelvo a 28. Y yo estoy yendo cada 3 días. ¿Okay? Eso sería la forma de calcular el Kanban o el picking. Si a mí no me caben 28 cajas, que es la otra posibilidad, tengo una posibilidad, es ir más frecuentemente, en vez de ir cada 3 días, ir cada día. Si yo voy cada día, en vez de 28 cajas, probablemente con 9, ¿vale? Tendría suficiente, ¿vale? Porque aquí en vez de multiplicar por 3, multiplico por 1. Y mi Kanban acaba de pasar de 28 a solamente 9. Eso sí, aquí voy una vez cada 3 días y en cambio aquí tengo que ir cada día. ¿Okay? Y he conseguido que mi Kanban sea más pequeño a base de ir más frecuentemente. Esto es un truco que nos puede servir para tener Kanbans más pequeños y más frecuentes. ¿Sí? Y finalmente, con esto acabaría, ya os dejo el turno de ruegos y preguntas, comentaros que podemos aplicar lo que llamaríamos pokayokes digitales. Nuestro sistema de gestión de almacenes, VMS o SGA, si lo tenéis en español, es un sistema que me permitiría poder tener todos los albaranes de entrada que me tienen que llegar, por ejemplo, albaranes, perdón, y entonces yo le podría decir al operador, claro, los pokayokes digitales necesitan de una herramienta para poder marcar, le podría pedir al operador que el SGA me indique en un control caótico de ubicaciones dónde colocar cada cosa, de forma que cuando tengo un albarán de entrada con un artículo, este artículo por debajo le he definido si es un producto A, B o C, como hemos dicho al principio, y por otro lado, todas las ubicaciones de mi almacén también he definido si son A's, B's o C's, con el mapa aquel que hemos hecho antes, así radial alrededor de la entrada del almacén. Con estos dos datos, nuestro sistema informático me puede decir dónde tengo que colocar este producto, en qué ubicación. Si es una ubicación B, pues buscaría una ubicación B vacía y me diría dónde ubicarlo. Entonces, lo que le puedo pedir al operador es que, una vez que lo haya ubicado, lea el código de barras de la ubicación. Esto es un dato que le voy a pedir al sistema que verifique si la ubicación, por ejemplo, la A23 nivel 1, que yo aquí como veis en la foto sería pues la C, imaginaos que lo está poniendo aquí, ¿no? Esto sería la C, pues 8 nivel 0, ¿vale? La voy a quitar esta. El C8 nivel 0, una vez que lo he ubicado, le pido con el sistema que lea el código de barras y nos aseguremos que realmente lo he ubicado ahí. Es como una comprobación, ¿ok? Con lo cual, si el operario lo ha ubicado ahí,
lo daré por bien ubicado y lo daré de alta en el sistema integrándolo con el ERP. Esto es lo que se llama un Poka-Yoke digital. Esto me puede servir tanto como para ubicar material como para sacar material. Si yo tengo que preparar un albarán de cliente y tiene un artículo, el sistema sabe dónde está y lo que me dice es ves a la ubicación tal y léeme de qué ubicación lo has quitado. De tal forma que vuelvo a comprobar si realmente lo has sacado de la ubicación correcta o no. ¿Okay? Sí, que ya veis un poco que tanto el análisis ABC de productos como la determinación del ABC, del layout de las ubicaciones, como la polivalencia de las personas, como el cálculo del Kanban o del picking que hemos visto, como los Poka-Yokes digitales, todo esto va muy ligado con las entradas de producto y las salidas de producto al cliente. Y aquí, un poco para hacer resumen, es importante que tanto ventas como compras como fábrica trabajen con unos mismos datos y que sean coherentes con vuestro almacén y con la capacidad en ubicaciones, en número de ubicaciones de vuestro almacén. ¿Vale? Sé que en estos 47 minutos he ido por muchas cosas, pero espero que hayas podido ver un poco una visión general de todas las cosas que pueden influir en tu almacén. Y ahora dejo de hablar un poco y os dejo la vía abierta para que puedas preguntar lo que quieras a través del micrófono o a través del chat, ¿vale? Para que me comentes a nivel de artículo o de ubicación o de polivalencia si hay alguna cosa que quisieras aclarar o algún tema que te gustaría del que habláramos, aunque fuera durante los últimos 5 o 10 minutos. Vale, Eduardo dices, cuando mencionas el proceso de picking Kanban, ¿podría referirse esto a material de mínimo máximo? Es decir, en una empresa de transformación de consumibles que se usa de manera compartida entre proyectos como insumos generales. Cuando hablo de un Kanban, podríamos a partir de aquí crear un mínimo o un máximo, sí, pero este mínimo y máximo tiene más que ver con la determinación de un ABC. Es decir, cuando calculo este ABC en un producto A, voy a intentar que la cobertura, eso lo tenéis un poco más atrás, ¿vale? Vuelvo un poco atrás, aquí, por ejemplo. En un producto A voy a intentar que la cobertura esté entre un mínimo de una semana y un máximo de 2 meses. Esto sería mi mínimo máximo. ¿Vale? En el B puedo tener un mínimo máximo más grande y en el C todavía más grande. Entonces, es en el análisis ABC donde hago el cálculo de los mínimos y máximos. La idea es que los A's roten mucho y los B's roten menos y los C's todavía menos. Cuando hago un Kanban, el Kanban es vacío, sería mínimo 0 y el máximo sería el máximo que he determinado en esta fórmula del Kanban. El Kanban no sería tanto un mínimo máximo, aunque yo podría hacer un Kanban con un mínimo que sería un mínimo de seguridad, que sería como sumado al Kanban. Es decir, la cantidad que él calcule en el Kanban la podría incrementar por una cantidad mínima que siempre voy a tener ahí. ¿Vale? Es un poco complejo, pero ciertamente sí que podría, el valor que he calculado ahí de aquellas 27 cajas, le podría poner un mínimo de 5 cajas adicionales y entonces sería mínimo 5, máximo 28 más 5, 33. No sé si he respondido a tu pregunta, pero bueno, aproximadamente sería así explicado muy rápidamente. Ok, gracias Eduardo. José dice, la complejidad es cuando la entrada y salida no es la misma y se debe priorizar a quién se da prioridad en la productividad. Correcto, es así. En esos casos, José, por mi experiencia al menos, yo le doy prioridad a la salida. Porque normalmente la entrada tengo más tiempo para hacerla. En cambio, la salida voy de cara a servir al cliente. Con lo cual, en este caso, yo priorizaría la salida y haría mi layout ABC desde la salida. ¿Okay? La salida al cliente. ¿Sí? Veo que estás de acuerdo también. Ok. ¿Puedes profundizar un poco en el ABC? Ostras, podría. Entiendo que es una cosa que cuesta mucho. ¿Ok? Pero también os tengo que decir que hay muchos YouTubes o muchos tutoriales que lo explican. De todas formas,
os voy a dejar aquí mi correo. Si alguien quiere un poco profundizar un poco más sobre esto, sin ningún problema, que me escriba y yo le daré un poco más de instrucción, ¿ok? Tenéis mi correo aquí. Es un tema, si uno lo hace la primera vez, es un poco complejo, ¿ok? Pero no es difícil, ¿de acuerdo? Entonces me escribís aquí y compartimos un poco de información. Con gusto podemos hacer un primer análisis ABC conjuntamente, ¿ok? ¿Alguna pregunta más o algún comentario más? Creo que todos los que habéis hecho son muy interesantes, pero si alguien tiene alguna duda más o algún comentario. Bueno, mientras tanto, es deciros que esta sesión se está grabando, con lo cual tendréis acceso a ella para poderla ver con más tranquilidad, no al ritmo que yo os la he explicado, que es muy alto, sino a un ritmo más tranquilo. Insisto en que tenéis mi dirección de correo. Sergi pregunta si recomiendas algún WMS. Hay muchos y bastantes buenos. Yo conozco algunos que son bastante correctos. Hay uno que se llama Sage Mobility, que se puede integrar con Sage. Hay otro que se llama Binary, que lo he utilizado varias veces, que se integra con la mayoría de los ERPs. Dentro o fuera del ERP es una buena pregunta. Los mejores, es decir, tengo que partir de la base de que ERPs hay como tres tallas. Hay ERPs pequeñitos, no sé, tipo Holded o tipo Monday o tipo Odoo hecho a medida. Son ERPs muy pequeñitos que normalmente no tienen SGA o WSM y es mejor comprarlo aparte. Después tenemos RPs medianos, por ejemplo, un RP pequeñito sería un Sage 50 también, que tampoco tiene WMS o SGA, como le queramos llamar, y es mejor comprarlo aparte e integrarlo con el RP. Los RPs medianos, tipo Sage 200, sí, tampoco suelen tener un un SGA o WMS demasiado bueno, y también recomiendo comprarlo aparte. Si tenéis un RP grande, tipo SAP R3 o R4, tipo Navision, demás, estos sí que tienen WMS potentes y es mejor tenerlos dentro. Si tu empresa tiene menos de 150 personas y tiene un un RP mediano, yo te diría, ves a un WMS externo e intégralo con tu RP. Hay WMS por 7.000, 8.000, 10.000 euros muy potentes que se integran muy fácilmente con la mayoría de RPs del mercado medianos y trabajarás muy bien con ellos. ¿Vale? No te puedo recomendar ninguno, pero bueno, estos son los que yo conozco. ¿Vale? Eduardo dice, ¿el ABC aplica para hacer también más ágil el proceso de la manufactura? Claro, ¿tiene relevancia con Demand Drive MRP? Correcto, es así. En los productos AS es muy conveniente, de nada, Sergi, en los productos AS es muy conveniente hacerlo por demand planning, es decir, ir muy tenso con la demanda. En los productos B no es tan importante, en los Cs claramente podemos ir a lotes o a lotes óptimos o a producciones más contra stock. ¿Vale? Pero los productos A sí que es muy recomendable no trabajar contra stock y trabajar directamente contra la demanda. Entonces, sí. Cuando digo de hacer un ABC con productos AS, como tienes aquí en la pantalla, con rotaciones mayores a 6 veces en el año, significa que aquí trabajo muy poco contra stock y casi todo lo que hago lo hago contra pedido. ¿Vale? Esto es tanto más importante cuando solamente tengo que hacerlo en un 20% de mis referencias, pero es el 80% de mi venta, con lo cual aquí puedo ser muy eficaz a la hora de trabajar con poquitas referencias, pero intentarlas hacer girar muy rápidamente. ¿Vale? Aquí los dientes de sierra de mi almacén tienen que ser muy bajitos y muy frecuentes. ¿Vale? Mientras que los productos C puedo hacer dientes de sierra más altos y con un desgaste o con una finalización más larga entre mi mínimo y máximo. ¿Okay? En cambio, el mínimo y máximo de los productos AS debería estar cerquita
y si fuera directamente cero, pues trabajaría contra demanda directamente. ¿Ok? De nada, Eduardo. Pues eso sería todo. Espero que haya sido de vuestro interés. Perdón, Andrea dice, hace 11 meses que hemos bajado nuestro almacén de a WM en SAP, ¿vale? Integrando el SGA con pistolas RFID, almacenamiento caótico en base a dimensiones de la materia prima. ¿Sería conveniente plantearse una migración de dicho almacén caótico al ABC? Ostras, yo diría que con estas herramientas es muy conveniente hacer un estudio ABC del almacén y ya que tienes el RFID, tienes el WM de SAP, es en el MM introducir el análisis ABC de todos tus artículos y tener en el MM el ABC de artículos y en el WM de SAP el ABC de ubicaciones y hacer que el RFID te sugiera ubicaciones del WM según el ABC del MM de SAP. Sí, sí. O sea, tienes todas las herramientas, Andrea, para hacer el siguiente paso. Con lo cual, sí, sí, es muy conveniente. Te dará un muy buen resultado. Hacer el ABC del MM y después, con las ubicaciones que te aparezcan ahí, distribuirlas con el WM de SAP y bautizar qué ubicación tiene que ser A, cuál tiene que ser B y cuál tiene que ser C, con esta concentricidad de la que hablábamos antes. Si tienes entradas y salidas diferentes, como decíamos antes, creo que era perdón, con diferentes entradas y salidas, pues hacerlo con las salidas hacia cliente. Sí, sí. Tienes un buen equipamiento de RP y de WM, pues aprovéchalo, Andrea. Ok, pues para no robaros más tiempo, muchas gracias por las preguntas, todas muy interesantes. Ya tenéis mi correo electrónico, cualquier duda que tengáis no dudéis en contactarme y espero que os haya gustado el webinar, que sepáis que todo esto lo tratamos en el curso que empezará en el mes de marzo del año que viene durante 10 sesiones, lo hacemos en mucha más profundidad, con ejercicios prácticos y con la posibilidad de que aprendas durante todo el curso de las 10 sesiones de las 10 semanas. Muchas gracias a todos, gracias Felipe, gracias a todos por vuestra participación y quedo a vuestra disposición y espero veros en el curso. Muchas gracias.